Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Elsin Sangu le dio una bofetada en vivo a Bar Arduk y las redes sociales estallaron con reacciones inesperadas. No te vayas, te contamos todo lo que pasó entre estas dos estrellas. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo que, según los productores, estaba pensada como una entrevista casual entre Elsin Sangu y Bar Arduk, quienes ganaron gran popularidad gracias a su química en la exitosa serie Kiral Kask. Pero lo que comenzó como una charla relajada terminó siendo una escena dramática que nadie esperaba. Elsin, visiblemente tensa, interrumpió a Bar mientras él hablaba de sus nuevos proyectos. De repente, sin previo aviso, se levantó de su asiento y le dio una bofetada que resonó tanto en el estudio como en internet. El silencio que siguió fue casi irreal. Bar, sorprendido, solo pudo decir, no entiendo qué está pasando. Elsin, esto no era necesario. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los fans de Bar Arduk comenzaron a manifestarse masivamente en Twitter e Instagram. Los hashtags #apoya a Bar y #Elsin canceladas se volvieron tendencia en cuestión de horas. Muchos de ellos mostraron su indignación por lo ocurrido, calificándolo como un acto inaceptable. No podemos aceptar esta vergüenza, estamos muy enojados con Elsin Sangu, escribió una fan. Mientras tanto, Elsin guardó silencio durante varias horas, lo que solo alimentó el fuego en redes. Finalmente, hizo una breve declaración en su cuenta de X, antes Twitter, diciendo, fue un momento de tensión y lamento profundamente lo ocurrido. No debía haber reaccionado de esa manera. Pero para muchos, la disculpa llegó tarde. Algunos medios especulan que la razón del conflicto es una discusión interna que ambos actores habrían tenido momentos antes de la transmisión. Una fuente cercana afirmó que había tensión entre ellos desde hace semanas, especialmente por diferencias profesionales. Aunque esto no justifica la reacción de Elsin, da un contexto a lo ocurrido. Bar Arduk, por su parte, se mostró sereno tras el incidente. En un breve comentario en sus historias de Instagram dijo, todos tenemos momentos difíciles, pero la violencia nunca es la solución. Prefiero recordar los buenos momentos que compartimos con respeto. Tras sus palabras, Bar recibió una oleada de apoyo no solo de sus seguidores, sino también de colegas del medio. Varios actores y actrices turcos usaron sus plataformas para solidarizarse con él. Conozco a Bar desde hace años. Siempre ha sido un caballero, un profesional y un compañero leal. Lamento profundamente lo que ocurrió, escribió la actriz Asal Kaya en una historia de Instagram. Por otro lado, la reacción del público hacia Elsin Sangu fue mucho más dividida. Aunque muchos criticaron su actitud, hubo también quienes salieron en su defensa, argumentando que es importante conocer todo el contexto antes de emitir juicios. No sabemos lo que estaba sintiendo en ese momento. A veces, los artistas atraviesan situaciones personales complicadas que afectan su comportamiento, opinó un usuario en TikTok, cuyo video se volvió viral. Mientras el debate crecía, los programas de entretenimiento no tardaron en tomar el asunto como tema central. Varios panelistas analizaron cuadro por cuadro el momento exacto de la bofetada, tratando de interpretar las expresiones faciales de ambos actores. Bar baja la mirada justo antes del golpe, como si presintiera algo. Y Elsin parece contener muchas emociones. Esto va más allá de una simple discusión, comentaba un experto en lenguaje corporal invitado al programa Magazine GCC. Los representantes de ambos actores emitieron comunicados escuetos. El equipo de Bar reafirmó que él no tomará acciones legales, mientras que el de Elsin insistió en que la actriz se encuentra reflexionando sobre sus actos. Sin embargo, los rumores de una ruptura definitiva en su relación profesional no tardaron en difundirse. La productora de la serie Kiral Kask también se pronunció. En una entrevista con el medio Gazette TV, uno de los productores expresó su tristeza, Elsin y Bar marcaron una era. Es doloroso ver que algo así ocurra. Esperamos que puedan encontrar paz individualmente. Mientras tanto, la polémica impulsó una serie de reacciones creativas de los fans, memes, animaciones, incluso canciones. Una usuaria en YouTube subió una versión musical del momento, mezclando el audio original con una base de reggaetón. El video alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en 3 días.
También aparecieron teorías conspirativas, algunos afirmaban que todo había sido planeado como estrategia de marketing para un nuevo proyecto conjunto, lo cual fue desmentido rápidamente. En medio del caos mediático, Elsin canceló una aparición programada en un festival de cine en Eskişehir. Su ausencia fue notoria, y aunque se había confirmado su presencia con anticipación, su equipo informó que no estaba emocionalmente preparada para hablar en público. Bahar, en cambio, asistió a una gala benéfica organizada por una fundación para niños con cáncer. Su presencia fue aclamada y muchos lo elogiaron por mantener la compostura y seguir adelante. Estoy aquí para apoyar una causa noble. Lo demás, prefiero dejarlo atrás con respeto, comentó a los periodistas. Las consecuencias de este incidente siguen desarrollándose. Algunos patrocinadores vinculados a campañas publicitarias de Elsin están reevaluando su relación contractual, según medios locales. Una marca de cosméticos incluso eliminó una serie de anuncios donde la actriz era la imagen principal. A nivel internacional, la noticia también captó la atención. Medios de habla hispana como Hola, Telemundo y Univisión cubrieron la historia con titulares llamativos. El fenómeno fue tal que una plataforma de streaming incluso anunció que relanzará Kiral Cast con nuevos subtítulos y detrás de cámaras inéditos, aprovechando el renovado interés del público. Más allá de lo mediático, este episodio abrió un debate más profundo sobre la salud mental de los artistas y la presión que enfrentan. Psicólogos invitados a diferentes talk shows insistieron en que los entornos laborales en el mundo del espectáculo deben ser más empáticos y saludables. No podemos seguir romantizando el sufrimiento de los actores como parte del arte. Son seres humanos antes que personajes, dijo la doctora Melis Goktas en una entrevista radial. A una semana del incidente, Elsin volvió a aparecer públicamente. Lo hizo en un video de tono íntimo, grabado desde su hogar, con un lenguaje corporal sereno pero visiblemente afectada. He estado pensando mucho. Lamento lo que ocurrió. No fue correcto y no estoy buscando excusas. Necesito trabajar en mí misma y en cómo manejo mis emociones. Pido disculpas a Bahar, a mis fans y a quienes me han apoyado, dijo con voz pausada. La respuesta fue variada. Algunos aceptaron sus disculpas con comprensión, otros la consideraron una estrategia para salvar su carrera. Lo cierto es que el impacto ya está hecho. La relación entre estos dos íconos del drama turco parece haber llegado a un punto de no retorno, al menos por ahora. En un giro inesperado, se filtró que ambos estaban en negociaciones para una nueva serie antes del altercado. El proyecto, descrito como una comedia romántica con tintes dramáticos, estaba previsto para comenzar rodaje en otoño. Ahora, fuentes cercanas indican que la producción ha sido pausada indefinidamente. El director del proyecto comentó, ambos tienen un talento increíble. Pero este tipo de situaciones nos obligan a repensar el enfoque. Necesitamos estabilidad y respeto mutuo para crear arte. A pesar de todo, tanto Bahar como Elsin siguen siendo figuras muy queridas. Este episodio ha dejado una huella, pero también ha abierto una conversación sobre la necesidad de autenticidad, límites emocionales y profesionalismo en el mundo del espectáculo. Y así, en medio de controversias, silencios, disculpas y reflexiones, la historia de Elsin Sangu y Bahar Arduk continúa escribiéndose, tal vez con nuevas páginas, o quizás como un capítulo cerrado en sus respectivas trayectorias. ¿Y a ti, qué te parece esta situación? ¿Crees que fue una reacción justificable o un error imperdonable? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. No olvides suscribirte al canal para más contenido exclusivo y darle like si te gustó el video. Nos vemos en el próximo escándalo del mundo de los famosos.